chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue. 7 de la mañana, 4 minutos, en este martes 28 de octubre de 2014 comienza Café y Economía con el doctor Eduardo Corrado. Buenos días, queridos oyentes, y como siempre, ¿no? Empezamos los martes con alguna reflexión, buscando en la historia y comparándola con lo que pasa actualmente en nuestro país, en el mundo, especialmente en América del Sur, y también lo que está pasando en Oriente. Ese Oriente que nos saca un poco de las casillas y donde intervienen en el análisis políticos, filósofos, economistas, maestros y sociólogos, y van dando su opinión. Y entonces algunos de ellos dicen, con la paz no se puede lograr la paz en el Medio Oriente. Y por otro lado, algunos teólogos también se meten en el tema y dicen que Francisco, con la predicación, no puede alcanzar tampoco la paz en Medio Oriente. Igual opinión tiene el analista estrella de noticias, cuando en su página, aquel que fue director del Buenos Aires Herald, también dice algo parecido. Entonces, hay algunas preguntas que debemos hacernos para después responderlas y hacer nosotros mismos el pensamiento y la reflexión. La primera pregunta es, ¿la violencia se combate con guerra? ¿Y la más guerra me trae una inflación de guerras? ¿Y la paz solamente es una quimera? Señores oyentes, piensen y saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste... Hasta las 8:30, Café y Economía por la Güemes con el doctor Eduardo Corrado. Bueno, don Mario, usted que se ha hecho cargo acá, lo veo contento después del triunfo de Boca. Sí, se está haciendo costumbre. Creo que le tenemos guardado algunos goles. ¿Ah, sí? Y sí, después vamos a ver si se los ponemos o no. Dependerá de su comportamiento hoy. Muy bien. Una buena semana. El triunfo contra Godoy Cruz, contra Capiatá y contra el Defensa y Justicia. Fue buena ¿Usted semana. cree que no hubo unos pesitos por debajo a los jueces? ¿Para qué? No sé. No, una vez que ganamos, no. ¿No? Pero River va muy bien, imparable, ¿no? 28 partidos invictos. Esa es mi influencia. Usted sabe que Gallardo concurre todos los días al estudio y lo asesoramos personalmente. Muy bien. Esa es una actividad que tenemos. Después vamos a hablar... ¿Pero por qué no se puede equivocar un día usted? ¿Quién? Usted, digo. ¿Usted quiere que pida? Yo, si usted quiere, así por para favor. mitad vamos a perder. Por favor. Después vamos a ver si Martín tiene guardado los goles y si tiene guardado algún gol de Boca para su goce. El burrito del segundo. El burrito que se reencontró con el arco. Ahí está, Muy bien. Este es un toque de distinción. Muy bien. Perfecto. Delivery, ¿no? Delivery. Lo pedí, lo tenés. Por otro lado, Ana, que le damos la bienvenida, nos dice los teléfonos, ¿no? Que estamos y cómo se comunican con la radio. Se pueden comunicar con nosotros al 4381-2557 y al 4381-2569. También nos pueden escuchar vía online, www.umsam.com.ar, y nos pueden seguir vía Twitter, @Café y Economía, y nos pueden escuchar y ver a través de YouTube, Café y Economía Radio. Ese es el canal. Bueno, bárbaro. También si la camarita funciona, nos pueden ver en vivo ahora. Sí. Eso siempre y cuando la camarita esté prendida. Claro. Pero por otro lado, nos vamos metiendo y vamos marcando un poco lo que es la historia y nos vamos a 1946. Es así, era etapa del lunes 28 de octubre de 1946. Los rusos acusan a Sudáfrica de aspiraciones territoriales. Denuncian que Gran Bretaña no sería ajena a tal plan de anexión del África Occidental alemana. También hubo normalidad en la elección de los constituyentes en Bulgaria. Rusia no retira tropas de Europa.
Y también tenemos una que es un poco más nacional, se votó a favor del Frente de la Patria. Se eligen 465 delegados a la Asamblea Nacional que redactó la Constitución. Todo esto pasaba un 28 de octubre de 1946. Seguramente es la redacción de la Constitución del 49, que tuvo algunos años de vigencia. Te pedí, le voy a decir a los oyentes que pedí la hojita para tratar de ubicarme. Sí, hubo una reforma en la Constitución, que fue la Constitución de 1949 en la Argentina, tuvo unos cuantos años de vigencia. Nos vamos al 69. Exactamente, uno de los títulos destacados, Paulo VI clausuró el sínodo y reafirmó su primacía en la Iglesia. Ajá. Otro título, en este caso, dice, Plan Crediticio. El Banco Industrial puso en vigencia el segundo programa de préstamos destinados a impulsar el desarrollo de la industria. También cotización. Se afirmó que, de acuerdo con las últimas estimaciones, la cotización del dólar en el mercado cambiario local ha declinado. Bajó, pero estamos hablando del 69. 1969, digamos que el dólar, el blue, que el otro día nos protestaron, un oyente que llamó para protestar, pues dábamos el dólar blue, le vamos a decir que todos los diarios la dan, incluida la televisión y las demás radios, sí. Los programas colegas también lo dan, y ayer subió unos 3 centavos. Ahora después cuando nos metemos en las cotizaciones de ámbito lo vamos a decir bien. Y uno deportivo, automovilismo, dice que entre Río Gallegos y Comodoro Rivadavia habrá de disputarse hoy la cuarta etapa del Gran Premio Patagónico. Los grandes premios fueron factor de desarrollo en muchas regiones. Y ayer lo decíamos en el programa, ese programa que tenemos con el primo San Martino, que vamos haciendo, que estaba presente, en la que nos soplaba, porque estábamos fuera de contexto nosotros, nos venía soplando. Vamos a decir que, vamos a repetir eso, Pechito López logró el campeonato en la categoría en la cual corre, que es la principal después de Fórmula 1 en Europa, y es el primer campeón de esa categoría que no es europeo. Es un tema importante a destacar, y es el primer campeón mundial que tiene Argentina en automovilismo después de Juan Manuel Fangio. Ese Fangio que también se retira en el 58, había sido secuestrado en Cuba, y a raíz de Cuba el Tata Joffre publicó un libro que habla sobre Cuba. Después lo vamos a analizar un poquito y vamos a ver si él dice si Sudamérica se hubiera convertido en una gran Cuba. Pero bueno, nos tenemos que meter en el mundo de las finanzas y vamos a las cotizaciones de lo que pasaba ayer en la Argentina y un poco en el mundo. Riesgo país en Argentina cayó el 1,21%, 736 puntos. ¿Qué pasó con los granos? Soja Chicago en alza, 2,91% positivo, $369,65 por tonelada. La soja Rosario, en cambio, negativo, 0,67%, cotiza a 2.383 pesos por tonelada. Y el petróleo sigue cayendo, en este caso leve, declinación 0,01%, $81 por barril. El oro en baja 0,15%, negativo, $1.230 por onza Troy. Y el Merval cayó el 2,46%, 10.295 unidades. Tuvo una caída también la bolsa de Brasil a raíz del triunfo de Dilma, y ahí es donde hay contradicciones. Alguien triunfa y parece ser que los empresarios le tienen miedo a Dilma. Esa es la pregunta a responder. Por otro lado, recordemos que en Uruguay ganó Tabaré Vázquez, sí, pero todavía hay segunda vuelta. Claro. Creo que Bordaberry es el gran elector, porque sacó 14 puntos, y eso le podría cambiar un poco las cosas en la segunda vuelta en Uruguay. Pero igual, Tabaré Vázquez logra un triunfo por sí, cuando dice que él es el líder y logra imponerse y sacar mayoría en la Cámara, en el Parlamento, que si no le hubiera sido muy dificultoso gobernar. Vamos a ver en la segunda vuelta qué pasa, porque un mes por ahí cambian los humores de la gente. Y también se votó una consulta popular sobre la baja de la edad de imputabilidad, de 18 a 16. Ajá. Y ganó el no a la baja, por poquita diferencia, 52 a 48. Bueno, es un tema difícil, ¿no? Porque en realidad hoy los chicos crecen más rápido, y ¿por qué no ser imputables a los 16? Sí.
si también, por ejemplo, en Argentina les permiten votar a los 16, ¿por qué no ser imputable? Sí. Tomando, digamos, América del Sur como una sola región, donde también va a estar condicionada Argentina por el tema de lo que pasa en Brasil y en Uruguay. Por otro lado, vamos a decir que Bachelet, que viene a los tumbos, pero está haciendo, digamos, hizo un plan maestro con respecto a cómo conectar todo Chile, para los efectos de agilizar el tránsito de Chile en el sentido del tránsito comercial, de cargas, ¿no? No en el tránsito de pasearnos con un karting por la carretera. Sí. Es un tema importante. También nosotros damos cifras de lo que pasó en la bolsa, el dólar. Yo creo que usted tiene que largar el oro y comprar un poco de quinoa, pero bueno, es un tema aparte. Sí. O comprarse un cine. Ah, sí, comprarlo directamente. Claro, o armar un cine. Bueno, sería interesante. Vamos a las cifras. Vamos a las películas de este último fin de semana y vamos a tener los datos oficiales de cuáles fueron las más vistas. Comenzamos con Annabelle, tuvo un total de 223.442 espectadores. Le sigue, ahí nomás pegadito, Relatos Salvajes, la nacional de Ricardo Darín, 42.989 espectadores. Le sigue en el tercer puesto El Libro de la Vida con 34.765 espectadores y en cuarto lugar tenemos a la película Drácula con 28.107 espectadores. Esto tiene que ver con la gran afluencia, ¿no?, de personas en el cine últimamente. Y Annabelle es una película de terror, tiene que ver con una muñeca de estas que toma vida y que asusta a todos los espectadores, pero acá por lo menos en lo nacional Relatos Salvajes estuvo 13 semanas en cartel y es la segunda que se posiciona. Bueno, muy buena performance. Tema importante. Más de 2 meses, ¿no? Más de 2 meses. Y está segunda. Muy sí. bien. El cine que parecía que se caía ha repuntado muchísimo en espectadores, fundamentalmente por los cambios de tecnología y además, digámoslo entre paréntesis, ¿no? Al haber muchos 2x1, donde vos comprás 2 entradas por 1, o por algún club de algún diario o por alguna tarjeta, lo logras. Generalmente es el paseo, digamos, entre comillas, más barato y bastante entretenido, y hay grandes películas, ¿no? Sí. La otra vez comentábamos El Juez, es una gran película. Pero, disculpe, pero las de terror a mí nunca me gustan. No, a mí tampoco, la verdad que yo si tengo que ver una de terror me pongo una capucha porque me asusta. No, yo me acuerdo de Francisco Ibáñez Menta cuando estaba en televisión. No diga eso, porque van a pensar que nosotros somos viejitos, ¿no? Pero yo me acuerdo, el hombre con el guante negro que me hacía tener mucho miedo. No, ir al cine para ver alguna de terror también. Una Chucky, ¿no? También estuvo. Sí, esa no la vi. Ya me asustaba. Claro. Ese muñeco que cobra vida y que. No. Ya que nos metimos con el arte, ustedes fíjense lo que pasa con el arte y con lo que pasa con Bach. Sí. Muchas de las obras de Bach, fíjense lo que pasó, ¿no? Otra vindicación de Ana Magdalena Bach. Sostiene que compuso obras atribuidas a su esposo, o sea que la verdadera artista era ella. Esto es una pequeñez. Una nota de Australia, una investigación australiana sobre algunas de las más celebradas composiciones de Bach. Relanzó con nuevas pruebas la hipótesis que atribuye la creación de las obras a la esposa del músico. El profesor de música Martin Harvis de la Universidad Charles Darwin en Australia sostiene que Ana, la segunda esposa de Bach, compuso entre otras la suite para violonchelo, las variaciones Goldberg y el primer preludio de clave bien temprano, libro 1 de Harvis. Eso tiene que ver con, bueno, una mujer enamorada, ¿no? Detrás de la figura de un hombre ya consagrado. Sí, muy consagrado, muy consagrado. Por otro, a ver, ¿qué tenemos? Por ejemplo, a ver, creo que el que tiembla es Mario Villarroel acá en la 1050, ¿no? Porque Diego Latorre quiere ser el protagonista, dice que va a dejar los comentarios, dice, para no competir con Mario Villarroel, dijo. ¿Ah, sí? Sí, dijo, no, dice Mario Villarroel de la 1050, sí. Es mucho para mí, dice, me voy a ir a dirigir. ¿Arrugó Latorre? Arrugó Latorre frente a Villarroel. ¿Qué le parece eso? Me parece que Latorre es el mejor comentarista en la actualidad de fútbol, con Fernando Pacini también es muy bueno. Hablando de tele, porque es diferente. Mario Villarroel es de radio y tiene que explicar un poquito más cosas. Y por eso acá Latorre no se anima. Bueno, por eso se va a retirar. Pero no se mete en una difícil, digo. Acá dejar los comentarios para la dirección técnica.
Yo no lo imagino. ¿Dirigiendo? Evidentemente sabe mucho y siempre tira muchos conceptos más de libro que de comentarista, pero bueno, hay que ver. Lo que te quiero contar es que si Mario Villarroel sigue comentando y La Torre decide hacer lo que quiere, a nadie le importa, porque Tevez volvió a la selección. Entonces la tapa de La Nación no tendría que ser ese muchacho. Tendría que ser que Carlos Tevez volvió a ser convocado después de 3 años para jugar los amistosos contra Croacia y Portugal. Por supuesto, Messi no va. ¿Por qué dice eso? Y no se sabe. No se sabe. Está convocado. Y teóricamente se supone que Martino, además, después de haber dirigido a Messi en el Barcelona, habrán llegado a un acuerdo a la hora de convocarlo a Tevez. Vamos a ver si justo ese partido va o no va. Claro, o se lesiona. Claro. Pero en principio, Tevez, Messi, Higuaín y Agüero son los delanteros que convocó. Buena delantera, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Para un amistoso, está muy bien. Buena delantera para enfrentar este título que de la economía, dice, la economía enfrenta su hora más oscura de la última década. Un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. Quiero que en esta fiesta no falte nada, aunque muy poco es lo que quiero pedir. Una guitarra para tocar y los tambores que al repicar con su ritmo y cadencia despierten toda la ciudad. Una canción que llegue a todas partes, una canción que nos invite a bailar. Con mis amigos quiero brindar, los que a mi lado siempre estarán. Esta copa levanto y le canto a nuestra amistad. Comienzo de espacio publicitario. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción. Ha desarrollado a partir de 1991 una política de salud basada en los principios básicos de solidaridad social y equidad, orientada a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción. Viví una experiencia única en Nordelta. Departamentos de 2 y 3 ambientes en el proyecto Aqua 2 del barrio El Golf. 4571-7095, 4574-0252. Gustavo@ymsconsultores.com.ar. Proyecto Aqua 2. Taller de las Tablas. Teatro bilingüe, por Verónica Alegre. En Globalicard Sociedad Anónima encontrarás asesoramiento empresarial, cursos de idiomas para negocios internacionales, marketing y asesoramiento publicitario. Comunicate al 4382-3004. globalicardsa@gmail.com. Fin de espacio publicitario. De chiquilín te miraba de afuera como esas 7 de la mañana, 23 minutos, y hasta las 8:30, Café de Economía por la Güemes con Eduardo Corrado. ¿Tenemos tiempo? Tenemos los datos del tiempo. Usted me engañó ayer, me dijo que iba a llover hoy a la mañana y yo vine con paraguas. ¿Qué me dice? Y ahora... Pero anoche llovió, no sé de usted dónde vive. No llovió. ¿No llovió? No, en Buenos Aires no llovió. Ah, bueno, yo vivo en zona oeste, en el conurbano, y llovió. No, yo saqué el dedo, vi que no llovía. Me dio la dedo el mío. En Sudáfrica también llovió. En Sudáfrica llovía enfrente nuestro, llovía en Ciudad del Cabo.
No Le siga. cuento. Cuénteme, ya que está, cuénteme, ¿qué voy a hacer? Le cuento que actualmente tenemos una temperatura de 18 grados 3 décimas, que se espera que la máxima llegue a los 26 grados, que la humedad es del 80% y que hoy tenemos nubosidad variable, tiempo desmejorando, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas y vientos moderados del sudeste rotando al este. Para el día de mañana, miércoles, se prevén lluvias. Esto lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, no lo digo usted yo. debe confirmar. Así que usted no se enoje conmigo después. No, confírmemelo porque si no, no vengo. Una mínima de 21 grados y una máxima de 25. El jueves más fresco todavía, una mínima de 15 y una máxima de 25 grados. Y para el día viernes, ya comenzando el fin de semana, una mínima de 13 grados y una máxima de 24. Bueno, después chequeamos un poco más, porque esto va cambiando minuto a minuto. Es un poco como cuando usted cuenta el valor del dinero que es en el momento, es la foto del momento. Esta es la foto del momento. Si varía sobre el cierre, sobre las 8:30, hacemos un repaso. Me quiere convencer, ¿no? Sí. Bien, no lo va a lograr, no lo va a lograr, pero no importa. Está tratando, está tratando, ¿no? Pero bueno, no importa. Por favor, a ver, ya que va a llover. Sí. Y por supuesto, tengo que ponerme a estudiar. Y al cine ya fuimos. Al cine ya fuimos. A ver, me voy a ir a algún seminario, a ver qué tenemos. Bueno, las próximas actividades de la UCEMA son: ¿quién le tema revertir las formas neoliberales? El 29 de octubre es la inscripción. Y el 8º ciclo, formación de dirigentes, el 5 de noviembre es la inscripción para esos seminarios. 5 de noviembre, bueno, vamos a ir. Y uno mañana 29. Y tenemos uno mañana 29. Sí. No vaya con los ñoquis, no lleve plato de ñoquis. Vaya al seminario y escúchelo. ¿Está bien? También vamos un poquito a la historia y vamos a ir trazando porque a veces esos odios y esas pasiones en la misma política. Ayer pasó en Brasil, ¿no? Pareciera que hubo odios y pasiones, esos odios y pasiones que se dieron entre facciones distintas. Y hay que recordar que Brasil, luego del triunfo de Dilma, la bolsa volvió a bajar. Es un tema a analizar por especialistas, pero va pegando y vamos viendo qué va pasando. Pero por supuesto dijimos que a veces todo está mezclado, ¿no? En la política, en la economía, en el espionaje, y a veces se usan alguna mujer que engaña a alguno, como me engañan a mí con el tiempo, pero no importa. Le vamos a contar un poquito la vida de John Profumo, que fue un político y militar británico, fue secretario de Estado para la Guerra, ministro de Defensa, durante el gobierno del primer ministro Harold Macmillan del Partido Conservador de ese país. Es particular y especialmente recordado por un caso o affair, el cual tuvo lugar en 1963 y que terminaría adoptando su propio apellido. ¿Esto por qué? Porque tenía una relación sentimental con una joven bailarina de nombre Christine Keeler, que haría tambalear al gobierno británico y luego contribuiría seriamente a que el propio premier renunciase. Esto se debía a que Christine era a su vez amante de un agregado naval soviético, de quien se sospechaba seriamente que actuaba como un espía bajo cubierta diplomática. Bueno, qué líos, qué líos, ¿no? Sí. Pero lo tomamos por dos cosas, porque Inglaterra, antes leímos al principio del programa, que ya en los años 46 se metía con el tema de las colonias alemanas en África para ir ocupándolas. Acá pareciera que tiene una lucha con Rusia, pero hay que ver si existía esa lucha, porque en realidad estaban tratando de mantener la frontera rusa-china en una aparente lucha que tenían con Rusia, en ese tema de lo que se llamó la Guerra Fría. Y tomamos esto un poco para chiste, un poco para hacerlo más entretenido, pero esa era, ¿repercute ahora? Sí. Putin viene digitando la política fronteriza con China y el tema de los combustibles con Europa, y está peleando por el tema del euro, que se viene cayendo en una Europa que, por un lado, los diarios de la semana pasada, acá hay contradicciones, decían Alemania entró en recesión, y por otro lado hoy dicen no, Alemania no va a entrar en recesión. Entonces pongamos las cosas en la balanza y tratemos de dilucidar esto. Si bien no somos especialistas en el análisis político y económico europeo, hay cosas que por ahí se dan de patadas, ¿no? Entonces hay que tenerlo un poco en cuenta. Por otro lado, vos me decías que ¿qué pasa con Dilma? Claro, hablando de esta relación, porque ganó Dilma y bajó la bolsa, ahora estudia nombrar a un importante banquero en Hacienda.
y prometió reducir la inflación y equilibrar las cuentas, a puras señales para calmar a los mercados. ¿Lo podrá hacer? Y sí, ¿por qué no? Porque creo que depende también de nuestro futuro, ¿no? Del futuro de Argentina, en cierta parte. Y de América del Sur, sí. Y de América. Eduardo, ¿le puedo hacer una pregunta? No, pregúntele a lo que sabe. No, Por eso, Una pregunta, por eso. sí, ya está, ya la hice. ya la hizo, ya después que estamos en el aire. Hágala. ¿Por qué no Pero lo bueno, quieren? estoy cerca del corte, así que puedo gambetear hasta el corte. ¿Por qué no la quieren los mercados a Dilma? No, un poco porque Dilma representa lo que sería la vieja izquierda de Brasil. Pero hay que ver si hoy existen las izquierdas en el mundo. O si solamente son apariencias de ese que se pone la camiseta número 11 en el fútbol, pero aparece por el centro. Eso es lo primero que hay que analizar cuando vos estás analizando política, economía, y eso que va todo por debajo. Brasil es un país muy grande, tiene muchas diferencias territoriales, muchas diferencias ideológicas en cuanto a la formación por regiones. San Pablo, por ejemplo, que es la parte, digamos, más industrializada de Brasil y donde se supone que está concentrada en mayor forma la inteligencia de Brasil, es un territorio que está medio en lucha porque tiene 3 años seguidos de grandes sequías y de luchas entre las partes financieras de lo que pasa mismo en Brasil. Entonces hay que ver por ahí qué es lo que pasa, hay que ver cuál es el origen de su contrincante Neves, que creo que fue presidente del Banco de Brasil y en algún momento ministro de Economía o secretario de Economía de alguno de los gobiernos. Entonces hay que ver qué pasa y qué intereses hay en juego en los distintos partidos, teniendo en cuenta eso que decimos nosotros siempre. Los partidos políticos, especialmente en Brasil, tienen gran financiación de los grupos religiosos. Y el grupo de Lula, digamos, jefe del partido, Dilma, la cara visible, presidente, tiene una gran financiación de los grupos evangelistas. Y es el único país de América del Sur donde la Iglesia Católica no entra en la lucha política por una orden expresa de los obispos. Entonces ahí, los obispos votaron por Francisco. Tenés otra contradicción. Votaron por Francisco, los que eran cardenales, cuando se lo elige Papa. Pero en la parte política toman ciertos recaudos. Entonces hay como un campo que queda abierto, y ese campo abierto es como cuando juega la delantera de Brasil. Nunca sabes cuántos goles te puede hacer o cuánto les pueden hacer. Esos son temas que seguramente van a entrar en el análisis después que llegó el doctor José Pablo da Pena, que le vamos a dar un poco de descanso porque creo que viene corriendo una maratón. El cigarrillo, la fe en mis sueños. Comienzo de espacio publicitario. Instituto Ayelén, educación especial, primaria, posprimaria con formación laboral, Boyacá 1440 Flores, teléfono 4582-0590 o 4582-2585. Verano todo el año en Hostería Cabra Corral. Habitaciones con aire acondicionado, parque con cancha de fútbol 5, patio cervecero, asadores, cocheras, piscina y piscina cubierta climatizada, salón comedor con el mejor restaurante, wifi. Todo en Hostería Cabra Corral. Avenida Sarmiento 487, Coronel Moldes, Salta. Teléfono 0387 4905 Email reservas@hosteriacabracorral.com. Verano todo el año en Hostería Cabra Corral. Lavadero de autos artesanal Incars, particulares, taxis, remises, llévese su auto limpio en 15 minutos. Avenida de los Incas 4345, lavadero de autos artesanal Incars. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción. Ha desarrollado a partir de 1991 una política de salud basada en los principios básicos de solidaridad social y equidad, orientada a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción. Viví una experiencia única en Nordelta. Departamentos de 2 y 3 ambientes en el proyecto Aqua 2 del barrio El Golf. 4571-7095,
4574-0252. Gustavo@ymsconsultores.com.ar. Proyecto Aqua 2. Taller de las Tablas. Teatro bilingüe. Por Verónica Alegre. En Globalicard Sociedad Anónima encontrarás asesoramiento empresarial, cursos de idiomas para negocios internacionales, marketing y asesoramiento publicitario. Comunicate al 4382-3004. globalicardsa@gmail.com. Fin de espacio publicitario. Hay quienes escuchan muchas voces, soltándose sin miedo a la aventura, ensanchando el mundo que respiran, entregando el corazón sin que lo pidan. Sé que algún día sonará música que eleve las almas, música que eleve las almas, y será sin tiempo ni razas, será. Hay quienes limitan las ideas y se aprovechan del disturbio y la neblina. Sin embargo, pasa el tiempo y no descubren que lo nuestro es un pasaje y va en su vida. Hay quienes aceptan pensamientos a pesar de mantener su ideología. Quizás pase un poco más de tiempo para ver que todas hacen a la vida. Sé que algún día sonará música que eleve las almas, música que eleve las almas, y será sin tiempo ni razas, será. 7 de la mañana, 36 minutos, hasta las 8:30, Café y Economía por la Güemes con el doctor Eduardo Corrado. Le contamos a los oyentes que no se vayan, que se quedan ahí, que 8:30 llega Argentina Potente con la conducción del diputado nacional Gastón Arizpe. A las 10 de la mañana del país con Mario Mint. A las 12, Golosinas de la mano de Golo. A las 13, ¿Cómo te va? Con Marcelo Benedetto y Marcelo Nazarala. Y a las 15, Contacto Político conducido por el doctor Rubén Russo. Y tenemos los teléfonos. Sí, se pueden comunicar al 4381-2557 y al 4381-2569. Por otro lado, mira vos, tenemos una noticia insólita. Descubren en los Andes peruanos la ocupación humana más antigua en la altura extrema. Son noticias que van marcando, ojo, también los Andes es una zona hoy de explotación agrícola por el tema de los cultivos, por ejemplo, como la maca, ¿no? Que esa maca toma Mario todos los días, se toma una pastillita de maca, pero no importa, yo no voy a decir más nada. Claro, está muy bien, para ser macanudo. No sé, espere, se me cayó el micrófono, no importa. Bueno, vamos a entrar en tema. Vamos a ir trazando el panorama que seguramente el doctor Da Pena va a ir diciendo. Por un lado, mira vos, hay un artículo sobre educación, ¿no? Dice, publicaron las principales preguntas que hacen en la Universidad de Oxford para el ingreso, y están distribuidas por rubro, ¿no? Por ejemplo, ciencia en los materiales, biología, mucho de historia, hay de literatura inglesa, y después cada profesor dice, cada uno de los que examina a los aspirantes a ingresar a Oxford, examina y dice si puede estar o no. ¿Por qué hicieron la publicación? Porque la gente en general escucha Oxford, escucha Harvard, dice que me van a tomar. Entonces, para desmistificar todo eso, lo publicaron. ¿Es como un curso de ingreso, un examen de ingreso? No. Es en crudo como acá, como en la radio. El profesor te siente y te pregunta, se supone que el alumno viene preparado. Pero eso es para el ingreso, digamos. Para el ingreso a la universidad. Y como dice que la gente en general le tenía miedo,
al tema, hacen la... Bueno, pero algo que me he dado cuenta, buen día a todos, ¿cómo están? Buen día. Algo que me he dado cuenta es que la gente le tiene miedo a los exámenes y cada vez le tiene más miedo a los exámenes. No sé ¿Por si qué será, es eso? será por falta de conocimiento, será porque no tiene Google a mano, entonces tiene miedo de que le hagan preguntas. La vez pasada me enteraba de una anécdota con este programa de preguntas y respuestas que dan, no sé en qué canal es ese, que los 8 escalones creo que se llama. Canal 13. Sí. Bien. Y según tengo entendido, entusiasma mucho, la verdad que uno se entretiene y es como la aplicación de software, el Preguntados, que va haciendo preguntas y uno constantemente va respondiendo y va avanzando, o sea que en ese sentido es muy útil, pero para poder citarlo a uno, según tengo entendido, según me contaron alguien que participó, le hacen a uno una entrevista telefónica, entonces le hacen 50 preguntas por teléfono, para ver si más o menos uno sabe o no sabe. Entonces, por teléfono no va respondiendo. La vez pasada me contó alguien de que participó y mientras le iban preguntando, las googleaba las preguntas. La cuestión es que después fue a participar y no sabía nada, pobre. Pues no tenía Google a mano. Se hubiera llevado una tablet portátil. Claro, exactamente. Entonces, pero eso ha estado siempre, el hecho de la inseguridad de ser sometido a exámenes. La gente tiene miedo de ser evaluada por terceros y eso es consecuencia a veces de la inseguridad que uno tiene con respecto al conocimiento. Si uno sabe en general, salvo que exista mala intención de los profesores, porque también puede darse de que exista mala intención de los Yo profesores. te voy a contar una anécdota. A ver. Yo cuando iba al secundario, primero los bolilleros eran de metal. Ah, los bolilleros. Eran de metal. O Ahora sea, sería una tablet el bolillero. que sería una tablet de bolillero. Sí. Y teníamos un profesor de geografía que tenía hecho el dibujito de la división, ¿no? Sí. Donde estaba sentado vos en cada banco. Sí. Todas las clases tomaba preguntas, a todos. Era Sí. imposible. No, a todos les hacía 1 o 2 preguntas. Y clasificaba una pregunta bien, 0. Sí. Una pregunta bien, 10. Una pregunta mal, 0. claro, 0. Bueno. Entonces, al fin del bimestre, porque eran por bimestre las calificaciones, vos sumabas 100, tanta, y vos te hacías tu promedio. Con lo cual nunca te daba 7, siempre terminabas en el examen. Claro. Y el examen era con bolillero, no tenías chance ni siquiera de ver la bolilla que podías sacar porque estaba cerrada con metal, Sí. hacía el ruido clic, clac, 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 y ya te asustaba, Sí. y después te dejaban lo que era en capilla. Tomaban Ay. al primero, suponete rendía la pena, y después rendía Mario. Mario lo sentaban en capilla. Claro, y era la mansadora, la previa, digamos. Era la previa. Claro. Pero te Pero eso acostumbras. genera mucho nervio, el hecho de la expectativa genera más, es decir, alguna vez escuché que da más miedo generar la posibilidad de tener miedo que tener miedo en sí Claro, mismo. en serio, eso te generaba mucho miedo. Pero te digo que cuando me tocó ir a la universidad, que todavía eran todos los exámenes eran orales, me sirvió bastante. Es que por supuesto, estoy muy de acuerdo, es decir, los exámenes son muy muy útiles, si uno no es exigido, no da lo máximo. Por eso a veces me llama la atención las nuevas técnicas, no las conozco, no soy un especialista, pero me llama la atención las técnicas en las cuales, bueno, uno no le pone 0 para no deprimirlo al nene, ¿no? Te digo, te voy a contar otra. No estábamos en la universidad, había una materia que se llama organización contable, una Sí. carrera de contador. Había una tiqui. Entonces yo tenía un amigo mío que 6 veces lo habían bochado en contabilidad, así que era medio. Dedicate a otra cosa. Era otra cosa. Entonces le dan ¿viste? Había que hacer un cursograma, son dibujitos donde vos vas poniendo Sí. cada función. Le explicamos a los oyentes función de cada uno. Le dan de una empresa. Es como venía a ser como esta mesa, está la Una función mesa. del conductor, Entonces, la función del locutor. Claro, entonces estaba ahí, le dan el examen, que era bastante fácil diseñar un tema, si vos más o menos conocías cómo funcionaba cualquier tipo de empresa. Claro. Agarra, y le da la hoja en blanco. Y el profesor, doctor Saloca, no tuvo ningún empacho de decir, dice, lo lamento, pero tiene 0. Es que está muy, es que la gente necesita ser exigida, necesita ser examinada, es la única forma de superarse con uno mismo. Si uno no se, porque sucede, a mí me pasa con respecto, creo que pasa en los entrenamientos y que pasa también en las clases, ¿no? En general uno tiene la opinión ex ante, o sea, antes de empezar, de que la gente tiene mucho entusiasmo, quiere aprender, quiere mejorar, con eso quiere ganar más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después cuando llega el momento, no tiene ganas. Entonces, si no tiene algún tipo de exigencia externa, todo ese entusiasmo no se ve canalizado de una manera. No por nada los personal trainers en deportes son tan importantes, porque ¿qué cuesta, por ejemplo, salir a correr solo? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta hacer un poco de ejercicio? Sin embargo, uno necesita a alguien de afuera que le esté diciendo y lo esté exigiendo. Ayuda mucho en ese sentido un tercero. Vos sabés que pasa también en las dietas, ¿no? Vos estás a dieta y Exactamente. la haces solo, no la haces nunca. Si vos te dices, no, todos los miércoles tenés que venir a pesarte, sí la haces. Exactamente. Si uno tiene, hay un libro muy interesante que se llama Nudge, que es
de Richard Thaler y de Cass Sunstein, que es muy bueno, está traducido al español, yo le recomendaría, que justamente habla de eso, de la presión externa, es decir, uno funciona mejor y rinde más cuando es sometido a una presión externa. Entonces se creó un sitio de internet en el cual, por ejemplo, uno dice, voy a bajar 3 kilos en el próximo mes, y uno lo pone ahí, y todo el mundo lo lee. O sea que cuando llega el mes, uno necesita estar a la altura de la proclama que hizo públicamente, porque si no, se siente avergonzado. Es decir, si uno no está a la altura, lo más probable es que desaparezca ese sitio y no vuelva nunca más, ¿no? Pero necesita de esa exigencia externa. Entonces yo me pregunto, siguiendo esa misma línea, Eduardo, ¿por qué es tan difícil a veces bajar de peso? Si lo digo, saquemos los casos de gente que tiene algún tipo de enfermedad, pero lo único que hay que hacer para bajar de peso es comer un poco menos y hacer un poco más de ejercicio. Bueno, dado que yo no soy muy afecto a la disciplina. en algunos ámbitos, en otros yo te conozco y sí. Pero, por ejemplo, en la dieta por ahí, sí, por ejemplo cuando estaba en la universidad y jugaba al fútbol, que jugaba en el equipo de la universidad, me mantenía, pero que tenía la exigencia de tener que jugar. Claro. Bueno, había una exigencia de terceros. Cuando trabajé para Cablevisión 12 años, pues sabes que la cámara te engordó 8 kilos. También salía a trotar todos los días como un loco, comía poco. ¿Estabas soltero o casado? Estaba entre bueno, cada uno estaba entre ahí está. Es como dice eso, cuando uno está soltero va y viene la heladera, y claro, cuando uno está casado, bueno, no vamos a entrar en detalle. Mira, estamos haciendo tanto lío que Martín me dice que vayamos a la música. El aire que respiro y el mar todito para mí, amores viejos y suspiros, y si alguien dice no, yo sí. Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien para ti. Las huellas de tus pies descalzos, el humo de la cafetera, 3 cuadros surrealistas falsos, tu risa que trae primavera, aunque el tiempo esté fatal. Lo poco que tengo es tan poco, pero es esencial. Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear, una sombra que me sigue a donde voy y 2 pies para caminar. Lo poco que tengo es tan poco que hay para regalar. Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada. Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y no imploro agua a pasar. Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. La fortuna de lo que venden en la tele. Si es gratis ir a ver la luna, que no se queje al que le duele. Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me ordene. Tengo un reloj entre las nubes, un sueño que se va de fiesta, tus pechos como 2 querubes, la tarde para hacer la siesta, aunque el mundo esté al revés. Lo poco que tengo es tan poco que gana interés. Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear, una sombra que me sigue a donde voy y 2 pies para caminar. Lo poco que tengo es tan poco que hay para regalar. Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada. Aprendí a graduarme en todo de aprendiz. 7 de la mañana, 48 minutos, y hasta las 8:30, Café y Economía por la UEMES con el doctor Eduardo Corrado. Tenemos ya al doctor José Pablo Date Pena, que es el director de posgrado de la UCEMA en la maestría de finanzas. Por supuesto, también se mete en las materias de contabilidad. Sí, contabilidad, economía, es decir, mercado de capitales, todo lo que esté vinculado
a esos temas. Pero de hecho la contabilidad es muy importante en las finanzas, porque es la forma que tiene la empresa de expresarse frente a sus inversores, frente a los administradores, frente a los bancos. Es decir, para mí el estado contable es el currículum vitae de la empresa. Exactamente. Y tenemos otro invitado, ¿no? Y es el licenciado en Economía Ariel Rufo, que trabaja en la Subgerencia General de Investigaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina. Y es profesor de la UBA también. Y por otro lado, digamos que es amigo de Hugo Bertini, con lo cual vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo lo salva a Hugo de las preguntas que le vamos a tirar. Y por otro lado, hubo, ¿no?, un coloquio entre economía, finanzas y política, que es el de IDEA, y hubo un contracoloquio que fue organizado, digamos, por el partido oficialista. Son temas que pasan en la Argentina. En el mundo que nos rodea, tenemos dos hechos importantes que, como hablábamos con Mario fuera de micrófonos, van a influenciar en la Argentina. Son las elecciones en Brasil y el tema Uruguay. Por otro lado, en el mundo grande, el más globalizado, tenemos el Papa, que dice que con la paz logramos todo, y por otro lado los analistas que dicen al Medio Oriente y a los fanáticos solamente se lo combate con la guerra. Vamos a recordar que hay un libro de un almirante de Perre que dice: entre la guerra y la paz, ese corto trecho. Después le voy a contar una anécdota, pero fuera de micrófono, que me pasó con el almirante Perre, pues la voy a poder contar al micrófono. Pero bueno, son temas que van ligando una cosa con otra, y vamos a ese título que es de IDEA, ¿no? Vamos a La Nación. Esto salió en el suplemento de Economía y Negocios. IDEA, una transición complicada. Los empresarios de soja en el calendario. Los directivos reunidos en el 50º coloquio de IDEA advirtieron que se viene un año difícil, que no hay condiciones para la inversión y que el modelo está agotado. Opa. El año pasado, en el 2013, cuando cerrábamos el ciclo de Café y Economía antes de entrar en vacaciones, decíamos claramente, el doctor Dapena decía claramente, el 2014 va a ser un año más difícil que el 2013. Los analistas dicen que el último trimestre del 2014 va a ser el peor trimestre para la economía argentina. Y acá salimos un poco del mundo académico, nos metemos en el mundo real y le preguntamos al doctor Dapena cuál es su opinión sobre la visión de los próximos 12, 13, 14 meses de Argentina. Digamos que para la economía, ¿eso cómo se denomina? ¿Corto plazo? Sí, sería corto plazo, pero en Argentina es muy largo plazo. Muy largo plazo. Sí, todo depende de la manera en la cual uno lo mire y los acontecimientos que se pueden llegar a dar durante ese periodo. Es difícil, es decir, mi impresión, al menos de ver las cifras, es uno está esperando que llegue enero para usar la tarjeta de crédito. Pues, pero es que queda, pero de alguna manera ese es es decir, se necesitan aproximadamente 10.000 millones de dólares, eso es lo que ayudaría, digamos, hasta llegar a septiembre, octubre del año que viene. Entonces, hasta enero no va a haber ningún tipo de cambio. En enero quizás lo más probable es que se comiencen algunas negociaciones, que eso genera algún alivio con el tipo de cambio, es decir, que entren las reservas y que eso ayude a una transición hasta el año, hasta septiembre, hasta octubre, que permita llegar un poco más tranquilo de lo que llegamos ahora. Pero eso puede cambiar, Eduardo, es decir, es como decía Niels Bohr, es muy difícil hacer predicciones, más si son con respecto al futuro. Sí, tendríamos que ser alguno de estos chicos que hace astrología. Pero, exactamente, pero obviamente la situación no va mejorando, al menos en el corto plazo. Es decir, hasta diciembre, en lugar de mejorar, se va a mantener tal cual está ahora. Es decir, sí, con un poco más de presiones inflacionarias, va a haber emisión de dinero, hay prevista una emisión de dinero que puede llegar a generar presiones sobre el tipo de cambio. Eso se va a ver contrarrestado con controles, con presiones sobre el mercado para tratar de limitar al máximo las posibilidades de venta de dólares ilegales o del contado con liquidación, del arbitraje del contado con liquidación. Y en enero empezaría, si se diesen las condiciones, el alivio, sobre todo el alivio con el tipo de cambio, porque lo que hace falta son dólares. Es decir, la principal causa de los inconvenientes actuales es la escasez de dólares, porque también es una cuestión de precios, es decir, el precio apropiado, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es una cuestión de precios. Si el dólar tuviese un precio de 40 pesos, todos saldrían a vender ahora dólares. Exacto. Sí. Entonces es una cuestión de que encuentre un precio de equilibrio acorde con una situación equilibrada, valga la redundancia, de mediano y de largo plazo.
¿qué pasa con, digamos, con las relaciones que tiene Argentina, por ejemplo, con Europa, ¿no? Con esto de que tiene un dólar muy barato, Argentina sigue explotando la soja, no hizo una rotación, a pesar de la caída del precio de la soja, y habría que ver si la caída del precio de la soja era previsible o no. Si tomáramos ese elemento, soja, donde parece ser el principal componente de ingreso de dólares a Argentina es la venta de soja. Sí, es decir, que todas las caídas son previsibles una vez que cayeron. Es decir, bueno, como fue la caída del 29. Exactamente, con el diario El Lunes todo el mundo puede aseverar que sabía lo que iba a pasar, ¿no? Eso se llama sesgo de retrospectiva, cuando uno dice, lo sabía, lo venía diciendo, claro, uno dice tantas cosas y no le acierta que alguna le acierta. Pero en este caso, lo que tuve oportunidad, en algún momento tuvimos oportunidad de hacer en la universidad algún estudio, y lo que veíamos era que el precio de la soja estaba muy relacionado, de hecho no lo hicimos nosotros, repetimos un estudio que se hizo internacionalmente, con la relación entre el tipo de cambio entre el dólar y el yuan, el chino. Ajá. Es decir, en la medida que el dólar se depreciaba con respecto al yuan, aumentaba el precio de la soja, así en dólares. En la medida que uno observe a futuro de que el dólar, y la tendencia es que el dólar va a ir hacia la apreciación, porque va a haber una suba en las tasas de interés a nivel de Estados Unidos, tarde o temprano, no pueden mantenerse de manera indefinida. De hecho, ya habían amenazado con empezar a subir las tasas, y el mercado se asustó, y ahí frenaron un poco. Pero ya en junio del año que viene da la impresión de que empezarían a subir las tasas. La suba de tasas hace que el dólar se aprecie y que la apreciación del dólar hace que el precio de la soja baje. Pero ojo, la actual caída no está del todo vinculada con el tipo de cambio. La actual caída tiene su condición de oferta y de demanda. Es decir, la cosecha en Estados Unidos ha sido fenomenal, exactamente, y eso vuelca una cantidad de soja dentro del mercado que deprime el precio. Pero eso es una cuestión microeconómica. La cuestión macroeconómica es que da la impresión de que existe una relación positiva entre el valor del dólar y el precio o una relación inversa entre el valor del dólar y el precio de la soja. Vos ahí tocaste el tema de la tasa de interés en Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso lo regula la Reserva Federal. Y acá tenemos un invitado que trabaja en el Banco Central, pero lo voy a cambiar del Banco Central a la Reserva Federal. Y vamos a ver cómo juega y quién maneja la tasa de interés en Estados Unidos y por qué sube y baja, y si la Reserva Federal de Estados Unidos es igual al Banco Central nuestro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Desde ya les agradezco la oportunidad de estar acá compartiendo esta mañana con ustedes. La situación de Estados Unidos, es decir, si bien es delicada, tampoco es asimilable y tampoco es comparable con respecto a otras economías. Cada economía tiene sus características particulares. Pero bueno, es decir, la decisión de política económica, o mejor dicho, la decisión de política monetaria que toma la Fed, obviamente, está de alguna manera vinculada a la decisión del gobierno de impulsar en mayor o en menor medida el grado de reactivación económica. Coincido obviamente con el doctor Dapena, el análisis que hizo exhaustivo y la verdad muy sintéticamente sobre la relación inversa que hay entre el precio de la soja y el comportamiento del dólar. Y bueno, obviamente desde ya cualquier tipo de política monetaria, es decir, impacta directamente en el comportamiento dinámico de las economías europeas y de las economías latinoamericanas, porque bueno, Estados Unidos es el principal abastecedor de liquidez a nivel mundial y bueno, las decisiones de política monetaria por un fenómeno de la globalización propiamente dicha, automáticamente impacta en el manejo de la política económica de las economías emergentes y de las economías europeas. Vamos a dejar clarito, a ver, ¿qué diferencia entre la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de la Argentina? El Banco Central de la Argentina es un ente oficial. ¿La Reserva Federal de Estados Unidos es un ente oficial o es un ente privado? Es un ente oficial. Lo que pasa es que no hay una sola Reserva Federal, hay varias. Exacto. ¿Cuántas hay? Y no recuerdo, pero está la de Nueva York, es decir, cada estado tiene su propia... Es decir, es como si acá cada provincia tuviese su propio banco central. Lo que hacen es hay una junta de reservas federales que es donde se reúnen, y lo que tiene la potestad cada una de esas es de emitir dinero. Entonces hay una junta que coordina, que combina la agenda de todas las reservas federales de manera tal que actúen de manera coordinada en sus objetivos de política monetaria. Es decir, de nuevo, hay un banco Argentina tiene solo un banco central y Estados Unidos tiene
varios bancos centrales que actúan todos como uno, que se llama la Reserva Federal. Ajá. Cuando hablamos de la Reserva Federal, hay algunas que tienen una mayor preponderancia, como es la de Nueva York. Esa es la que maneja. Claro, no sé si es la que maneja, pero bueno, estando el Centro Mundial de las Finanzas en Nueva York, es la de una manera que se toma como referencia. Base. Exactamente, pero es un organismo que depende del Estado también. De hecho, en todos los lugares del mundo, es decir, la emisión de dinero es un negocio fantástico. Entonces, como es un negocio fantástico la emisión de dinero, en el siglo XIX era realizado por bancos privados. De hecho, el Banco de Inglaterra era privado. Y como se dieron cuenta de que era muy buen negocio, lo terminan monopolizando, porque en definitiva emitir papelitos es como emitir un diario, nada más que los papelitos valen mucho. Entonces le da la posibilidad al Estado de emitir el único papel con poder cancelatorio, y eso termina siendo un negocio fantástico, porque aparte es la posibilidad de señoriaje, es decir, la posibilidad de emitir ese dinero que supuestamente debiera estar respaldado con algún tipo de activo físico, en su momento era el oro, y si no, en este caso con dólares. Por eso también, como bien mencionaba acá el colega, la preponderancia de la capacidad que tiene Estados Unidos de emitir dólares, porque todo el mundo demanda dólares, todo el mundo quiere dólares. Entonces termina siendo una posibilidad. Es como si Eduardo Corrado le pagase a todo el mundo con sus cheques y nadie se los cobrase. El de abajo. Claro, buenísimo. Llegan justo al día y los mete. No, incluso el banco a cubrir. Y los cheques tendrían un Eduardo Corrado de 10, uno de 20 y uno de 100. Claro. Y ahora habría que hacer uno de 500, ¿no? Sí, pero yo no entiendo. Acá te podemos aprovechar que está nuestro y le preguntamos, no sé si responderá, ¿no? Pero ¿por qué no se emiten billetes de 500? Un billete de 100 pesos equivale actualmente a $8. A nada. A nada, $8, como si, ¿por qué no se emiten billetes de 500 o de 1000 pesos? Bueno, en realidad eso se estará, es decir, no es una decisión que pase por mí. Pobre, no deben de estar, seguramente las autoridades del banco deben de estar evaluando ese tipo de política, pero ahora casualmente que ustedes hacían referencia a este sistema que tiene los Estados Unidos de Norteamérica de emitir dinero a través de no un solo banco como centralizador de esa política monetaria, sino de hacer una emisión a través de distintos bancos. Es un sistema muy asimilable al que tenía la Argentina en la etapa previa a la economía primaria exportadora, cuando, digamos, la emisión monetaria estaba monopolizada por un conjunto de bancos de características regionales que justamente se dedicaban a hacer la emisión monetaria. Eso después fue sustituido por lo que después se conoció como la caja de conversión, que es un antecedente formal de lo que después en el año 35 sería la creación del Banco Central, que valga la similitud con respecto al Banco Central de Inglaterra, en sus orígenes se integró capital también extranjero, capital, digamos, había capital británico o intereses británicos en esa primera creación del banco. Pero volviendo al tema de la emisión a través de varios bancos, es decir, esos bancos después fueron suprimidos porque, bueno, lo que hacían era financiar el déficit de los gobiernos provinciales y regionales. Que se pareció a mi vieja. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Síntesis informativa 1050. Noticias. Política. Cristina y Dilma acordaron un encuentro en la reunión del G20 en Australia. La reelecta presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llamó a Cristina Fernández de Kirchner para agradecerle sus mensajes de apoyo en la nueva etapa y convinieron un encuentro bilateral para el 15 de noviembre. Según se informó, las presidentas coincidieron en seguir trabajando sobre los temas de la región y en el fortalecimiento del Mercosur. Economía. Los exportadores de granos comenzaron a acelerar la liquidación de divisas. En la última semana alcanzaron los $375.540.000, un 11,3% más de lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Así se revirtió el proceso de menores ventas de cereales y oleaginosas registrado en los últimos meses y los exportadores comenzaron a cumplir lo acordado con el gobierno de liquidar $5.700 millones hasta fin de año. Si los exportadores cumplen lo prometido, la liquidación de divisas de este año alcanzaría un récord histórico de $25.500 millones.
Fútbol. Martino convocó a Carlos Tevez para los amistosos contra Croacia y Portugal. El delantero de la Juventus de Italia vuelve a la selección luego de más de 3 años de ausencia, debido a que su última presencia había sido en la Copa América de Argentina. El Apache estará presente en los próximos amistosos que el equipo albiceleste jugará frente a Croacia el 12 de noviembre y ante Portugal el 18, ambos partidos en Inglaterra, y peleará el puesto con los otros atacantes Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero. Servicios. Calendario de pagos. Hoy cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superen la suma de 3.670 pesos con documentos terminados en 6 y 7. Además, reciben sus pagos los beneficiarios de la prestación por desempleo del Plan 1 con documentos terminados en 6 y 7. Síntesis informativa 10:50. La Güemes. La Güemes. La Güemes. Sentir Radio. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después de 8 de la mañana, 4 minutos y hasta las 8:30. Esto es Café y Economía por la Güemes con Eduardo Corrado. Tengo ahí a Martín, ¿no? A mano, ¿no? Y entonces me hace algunas indicaciones. A ver, ¿usted está contento porque Messi se fue de la selección? ¿Porque pusieron a Tevez? ¿Porque Uruguay está cerca? ¿Por qué? Dígame por qué. No, yo estoy muy contento porque se terminó una nueva fecha del fútbol argentino y ayer Arsenal ganó 1-0 a Gimnasia de La Plata. Así que así cerró la fecha del fútbol argentino. Y por otro lado, ahora los vamos a comunicar con una persona que quiere hablar con ustedes y ustedes van a querer hablar con esta persona. Ajá. ¿Y qué otra cosa tiene? ¿Tiene algo para darme de carreras de auto, de golf, de tenis? ¿Tiene algo? Golf. Tengo en línea a Mariana, que la va a presentar acá Milagros para que puedan hacer la entrevista. Perdón, Mario la va a entrevistar a la señorita sí. Mariana. Mariana Yaquino, ministra de Turismo de Río Negro. Eduardo está en línea y la saludamos y le agradecemos que nos atienda. Buen día, Mariana, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy ¿Cómo bien, andan? muy bien. Aquí está el conductor del programa, Eduardo Corrado. Te dejo en diálogo con él. Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Eduardo? Muy bien. Ahí se acerca la temporada, ¿no? Sí. Y Río Negro parece que crece en cuanto a turismo. Sí, la verdad que Río Negro tiene una oferta turística muy diversa para que quienes decidan o estén pensando en qué lugar nuevo de Argentina ir a recorrer o sumarle alguna actividad, una nueva experiencia a su habitual agenda de vacaciones. Río Negro tiene ofertas para todo el mundo. La verdad que estamos ahora terminando de participar en la FIT y pudimos venir con todos los destinos turísticos que tenemos en la provincia, así que estamos con todas las atracciones que tenemos sobre la cordillera de los Andes, desde Ninahuapi, pasando por Bariloche y llegando al Bolsón. Vino acompañándonos también Línea Sur con el tren patagónico y con todos los pueblos asociados a la meseta de Somoncura con su turismo rural comunitario. Y tenemos la costa atlántica con Sierra Grande con su balneario de playas doradas, San Antonio con las grutas y la propia capital de la provincia, Viedma, que también, más allá de su importancia histórica y el casco histórico que tiene, vino acompañado del balneario El Cóndor y obviamente toda la margen del Río Negro con el sinfín de localidades vinculadas a la producción de peras, manzanas, verduras y toda la gastronomía que tienen para ofrecer la provincia de Río Negro. ¿Hay turismo así gastronómico, ya que Río Negro es el principal productor de peras del mundo? Sí, obviamente. Tenemos las peras de Allen y de la zona de General Roca, y también vinimos con la manzana y trajimos obviamente la sidra, que es una de las principales producciones asociadas a estos productos. Pues por ahí me estabas diciendo que iban con el ferrocarril del sur o el tren del sur. El tren patagónico. ¿El tren patagónico? Sí. ¿Me podés contar un poquito qué es esto?
El tren patagónico es el primer tren, digamos, con una impronta fuertemente turística que tuvimos en nuestro país, porque fue el que le dio el gran impulso incluso a la localidad de Bariloche para desarrollarse turísticamente. Cuando se terminó de construir el tren, que fue en el año 38, venían desde Buenos Aires, se salía desde Constitución, iba asociado a todo el ramal que pasa por el centro de la provincia de Buenos Aires, llegaba a Bahía Blanca. Ahí se hacía cambio de máquinas para entrar en el nuevo sistema de vías que iba directamente hacia el sur, pegado a la Ruta 3. Llegaba a Viedma, para eso se construyó un puente de ferrocarril sobre el Río Negro, y termina, ahí se vuelve a hacer un cambio de máquinas, y entras por San Antonio Este y vas hilando todos los pueblos que hay sobre la Ruta 23, que te conecta de este a oeste la provincia de Río Negro, y terminas obviamente en la localidad de Bariloche. O sea, la verdad que es un paseo turístico muy muy interesante y muy lindo para hacer. Va hoy en día asociado a la ruta, que finalmente se está concretando todo el asfalto de dicha ruta hacia el lado de Bariloche, y te permite encontrarte con estos pueblos rurales que en su momento fueron creciendo en el tránsito comercial y en el intercambio de mercaderías entre la cordillera y el mar, incluso con la salida vía puerto hacia Buenos Aires o hacia el viejo continente. ¿Me podrás dar 3 lugares para ir a visitar este verano en Río Negro? 3 lugares, ¿querés? ¿Tenés unas vacaciones? Es para hacer un triángulo, ¿viste? A ver, te propongo que vengas a la costa. Ajá. A disfrutar del Golfo San Matías. Golfo de San Matías, la costa. Tenemos unas playas espectaculares, ya sea las grutas o sea playas doradas, que tenés una temperatura en el agua marítima realmente fantástica, y que además podés desarrollar muchísimos deportes náuticos asociados, y tenés muy buena gastronomía con los pulperos y con los pescadores artesanales de la costa. Y obviamente no te pierdas de hacer el tren. Ajá. Y llegas a Bariloche. Bueno, ¿nos podés decir cómo nos comunicamos con vos, cómo el público se comunica contigo, cómo se comunica para veranear en Río Negro? Mira, tenés, cada una de las localidades de la provincia tienen su propia web donde podés ver cuál es la oferta propia que tienen instaladas para el turismo, y si no, tenés la página del ministerio a través de la cual podés acceder a los destinos y entras en rionegro.travel. Bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te vamos a estar llamando durante todo este tiempo hasta que empiece la temporada realmente. Para nosotros que empieza en enero, realmente cuando empieza la feria judicial, empieza la temporada en Buenos Aires. Empiezan las vacaciones. Te vamos a estar llamando todo este tiempo, y vamos a decir que estuvo Mariana Giachino, ministra de Turismo de Río Negro. Te damos las gracias. Muchísimas gracias. En nombre de Café y Economía y de la M1050. Muchas gracias, y quedamos a disposición para poder seguir conversando con ustedes y acercándole un poquito más de Río Negro a toda su audiencia. Gracias. Bueno, gracias a vos. En el milagro de tu amor podrán callar mi voz con guerras, pero jamás mi corazón. 8 de la mañana, 12 minutos, y continuamos en Café y Economía con el doctor Eduardo Corrado. Ya tenemos lugar para ir a veranear. Sí. Nos llevamos una carpita y nos vamos ahí a Río Negro. Claro, tenemos que ahorrar un poco, ¿viste? De mochilero. De mochilero, porque faltan dólares. Y estoy asustado, tengo 2 economistas, todos me dicen, el 2014 peor, 2015 peor, no sé qué hacer. No sabemos el 2000. No, el 2015 creo que va a ser un poco mejor, pero también puede ser un poco peor. Como dice, bueno, hay una anécdota que decía, hay un presidente estadounidense, que Truman creo que era, que él decía que quería economistas con una sola mano. ¿Por qué? Porque habían tirado la bomba. No, porque dice que cada vez que le preguntaba algo a los economistas le decía, por un lado, on the one hand, con una mano tal cosa, on the other hand otra cosa. O sea, nunca tenía respuestas concretas. ¿Y tú qué hay que tenerla? Por eso, o sea, el 2015 puede ser mejor, pero también puede ser peor, Eduardo. Puede ser peor, ¿no? No creo. Me da la impresión de que está encaminado todo. Seamos optimistas. Sí, hacia una renegociación de los holdouts y hacia una transición ordenada. Ojalá pueda darse de esa manera, porque sería lo que tiene más sentido común, sería lo más lógico desde el punto de vista económico. Pues es que en la obra de Martín Bossi, les vamos a contar,
en la obra de Martín Bossi, que ayer la comenté, pero muy por encima, aparte de los sketches famosos que hace cuando reproduce a algunos artistas famosos, dice algunas cosas muy importantes. En una de las partes, cuando se pone serio, dice, en definitiva, la vida es estrategia, estrategia y estrategia. Y por otro lado, dice algo que nosotros venimos repitiendo, vos lo has sostenido, el doctor Bertini también lo sostiene, dicen que la cultura y la educación son la base mismo del crecimiento. Y dice que hoy los argentinos y el mundo en realidad se comunica en balbuceos. Entonces habla de estrategia, de baja de la cantidad de cultura que hay y de la baja cantidad de inteligencia que hay en la gente. Entonces dice, Bossi en una obra que teóricamente es cómica, va diciendo verdades. Y juntamos tres cosas, ¿no? Y con esas tres cosas armamos el triangulito. Ese triangulito que nos lleva a pensar qué es la estrategia en la economía. La estrategia en economía. Sí. Qué pregunta. Es más bien de negocios más que de economía. Bueno. La pregunta. Pero es también de estrategia militar, también se habla. Es la capacidad que tengo de imaginar un escenario y de organizar los recursos y alinearlos de manera tal de obtener un objetivo concreto. Y una vez escuché que el concepto de estratégica es el conjunto de ideas que guían el accionar para el logro de un objetivo concreto, es decir, es lo que le da sentido a cómo organizo las acciones para lograr un objetivo en particular. Son diferentes definiciones, no debe haber una definición oficial en algún tipo de recurso de biblioteca, pero está vinculado en general siempre se habla de dos aspectos básicos: táctica y estrategia. De hecho, hasta el juego más famoso, me acuerdo cuando era chico que jugábamos, y de hecho de grande también lo juegan, el TEC, exactamente, que era táctica y estrategia de la guerra. El concepto táctico se resume al aspecto operativo, ¿bien? Es decir, al de corto plazo, a cómo voy implementando las acciones. Y la estrategia se resume a la cosmovisión que tengo de cómo voy a lograr los objetivos en particular, es decir, cuáles son a los objetivos de largo plazo a los que apunto y qué resultados pienso obtener en el largo plazo. Incluso, sí, ahí no, quería directamente me echar una idea acá con el colega, que incluso las decisiones de consumo e inversión en la economía tienen detrás de esas decisiones, hay una táctica y una estrategia por sí sola, ¿no? Ajá. Sí, por ejemplo, siguiendo con eso, mira que también se aplica estrategia para conquistar una pareja. Pero es cierto, es decir, también hay que buscar la estrategia como escapar. Pero para estrategia de salida. Hay estrategia de salida también. Sí, de hecho, en el venture capital, en el capital de riesgo, siempre se plantea cómo hace un inversor capitalista, cuál es lo que tiene previsto como un exit, la estrategia de salida. Es decir, uno tiene que pensar por anticipado cuál va a ser su estrategia de salida de una inversión, porque en definitiva uno no está para quedarse en la inversión toda la vida si fuese un capitalista de riesgo, sino que se queda por un tiempo determinado hasta hacer la diferencia. Pongo el ejemplo volviendo. La estrategia, ¿qué sería? A lo que yo apunto, por ejemplo, al tratar de seducir o enamorar a una chica. ¿Y la táctica cuál sería? Por ejemplo, hacerme el indiferente. Ese sería eso también lo dice Martín Bossi en el espectáculo. ¿Ah, sí? Sí. O sea que dice, una táctica para conquistar a una chica es hacerse el indiferente. Es que funciona siempre, porque la gente es mal llevada. Claro. La gente cuando se lo dan no lo quiere, y cuando no se lo dan lo quiere. Es cierto. Es complicada la gente. Vamos a ir al tema. Es enroscada la gente. Muy enroscada. Sí. Bueno, tan enroscada es que a veces cuando viene y te preguntes, a ver, dice, tengo $100.000. Vamos. Al dólar blue lo vamos a tomar a pesar de las críticas que nos hacen. Tendríamos $1,5 millones de pesos. ¿No? Ese $1,5 millones de pesos nos dicen, a ver, ¿cómo lo distribuimos para mantener el valor? Entonces acá me meto. ¿Qué le hacemos? Comprar acciones, bonos, ¿qué bono? Oro, como dice Mario, compra todo en oro. Por eso usa camisas con trabitas de oro en la corbata. Un diente de oro tiene también. No, se lo van a sacar. No le aconsejamos por la inseguridad. Aseguralo de última. Sí. Aseguralo. Tenemos acciones, bonos, campos, inmuebles, hay departamentos. Hay departamentos. Aparecieron, por ejemplo, muchos remates de departamentos a raíz de que no pueden pagar las hipotecas y de la discusión por la cláusula $100 como la pago. El Código Civil nuevo lo modifica esto y produce un impacto directo del derecho en la economía, porque dice que lo puedo pagar
en pesos. Sí, pero después hay otro bueno, ahí está el conflicto en los artículos. Un artículo dice una cosa, otro artículo dice otra. Exacto. Y ahí es cómo juega el derecho, cómo juega la economía, cómo juega la contabilidad, cómo contabilizo esto y qué inversión hago. Me voy al campo con ese título que tengo ahí, que tiene Ana. Ambiente y producción, una pareja inestable. Técnicos y científicos están detrás de la fórmula que permita intensificar los planteos ganaderos y reducir al mismo tiempo la emisión de gases de efecto invernadero para evitar el riesgo ecológico. A medio camino, los sistemas pastoriles en la Argentina están aún lejos de los umbrales de riesgo ecológico que tienen algunas producciones en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Mientras tanto, te damos algunos precios de algo que usamos siempre: café, arroz, naranja. Sí, café en Nueva York, diciembre de 2014, 4,20 dólares por kilo. En tanto que el arroz en Chicago, para noviembre de 2014, de 12.235, estamos hablando de centavos de dólar por 100 libras de producto. Y por otro lado, a lo mejor es buen negocio irnos a comprar iPhone 6, solo llega al país por internet y cuesta 30.000 pesos. Si lo compro en Miami, vale, te digo enseguida, $400. $400, sí. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero nunca compraría un iPhone como inversión. ¿Nunca compraría? No, al menos me da la impresión que no. Ajá. Es muy caro. Andar con 30.000 pesos en el... No, seguro que los perdés. Pero, ojo, que el comercio de Buenos Aires en la historia se hizo en base al contrabando. ¿Ok? Ojo, que acaba de aparecer un negocito que es cómo me traigo algunos iPhones de Miami, cómo salvo el viaje y cómo lo vendo en la Plaza de Buenos Aires. Buenos Aires tiene una larga tradición de contrabando. En la calle Talcahuano al 847 precisamente hay un túnel que todavía llega hasta el puerto. Y me llevas al cine. Vamos al cine a ver Magia a la luz de la luna. Esta película está filmada en Francia en los años 20. A pedido de un amigo, un famoso mago inglés piensa desenmascarar a una dulce y hermosa mentalista que está estafando a una rica familia americana. Es una comedia romántica de Woody Allen y tiene una duración de 97 minutos. También te puedo llevar a ver una infantil, Eduardo, el libro de la vida. Catriña, señora de la tierra de los recordados, apuesta con Gilbaba, señor de la tierra de los olvidados, sobre el futuro de dos niños enamorados de una misma nena. Colorida, ingeniosa y festiva recreación de tradiciones mexicanas. Dibujitos animados. Dibujitos animados que nos vuelven a mostrar en el mundo real, ¿no? Y estábamos diciendo si hacíamos acciones, bonos, monedas extranjeras, si comprábamos un poco de yuan, o si nos íbamos a la inversión del campo, o algunos inmuebles que hay muchos en remates. Sí, y también hay inmuebles de que están en desarrollo. Es decir, el problema de los inmuebles como inversión es si uno necesita después vender ese inmueble, porque el cepo al dólar lo que está haciendo es que no se puede, es decir, ha caído su mínimo histórico en las transacciones de inmuebles, las escrituras hipotecarias. Entonces, lo que sí puede ser negocio, aprovechando la situación, es la gente quiere salirse de pesos. Entonces, cualquier cosa que le permita salirse de pesos es positivo. Acciones le permite salirse de pesos. Bonos les permite salirse de pesos. Los bonos, por ejemplo, el Boden 15 o el Bonar 10, que son los más líquidos. También puede buscar algún tipo de bono dólar link. El año pasado hablamos, antes justo de la devaluación de los bonos dólar link, de que podía llegar a ser una buena inversión. Yo creo que puede ser interesante también el dólar link como inversión para los próximos 6 o 10 meses. De hecho, la Nación está por emitir o ya emitió un bono con liquidación a las cerealeras, exactamente, porque como una forma de garantizarle, exactamente, $1.000 millones. Sí. Entonces, esa puede ser una buena inversión, pero nunca hay que olvidarse de que cuando uno realiza inversiones tiene que tener 4 variables en mente, porque no son todas las inversiones iguales. La primera variable es cuándo va a necesitar uno el dinero, es decir, el horizonte, ¿bien? Porque si no le pasa como me pasó a mí, yo tenía acciones y tuve que salir en el 2009 a vender acciones cuando estaban por el piso porque tenía que terminar la casa. La verdad que no fue el mejor negocio del mundo. En segundo lugar, pero es cierto, por eso me dedico a dar clase, Eduardo, para recuperar todo lo que pierdo invirtiendo. Esto vino bárbaro. Doy clase para eso. Entonces, el primero es el horizonte. El segundo punto es el retorno que uno espera obtener. Y ahí hay que darse cuenta siempre que el retorno está asociado al riesgo. No existen los almuerzos gratis en finanzas o en inversiones. Es decir que si algo tiene una alta expectativa de retorno es porque debe tener asociado un alto nivel de riesgo también en la mayor parte de los casos. La pregunta que uno debiera formularse es,
¿Estoy dispuesto a asumir ese riesgo o no? Es decir, ¿tengo ganas de tener ese riesgo o no? Porque hay diferentes grados de aversión al riesgo, diferente grado de tolerancia al riesgo. ¿Bien? Y el tercer lugar es la liquidez del instrumento. La liquidez es la facilidad para transformarlo en dinero. Es decir, yo puedo invertir en un inmueble, por ejemplo, desde el pozo. La pregunta es, si llego a necesitar el dinero, ¿cómo lo vendo eso? Porque no me van a dar dólares, me van a dar pesos, tal cual están las circunstancias. También puedo invertir, por ejemplo, si Eduardo hiciera una heladería, yo podría entrar como socio de Eduardo en esa heladería, como socio minoritario. Pero si alguna vez me quiero salir de esa inversión, ¿a quién le podría vender las acciones únicamente? A Eduardo. Exacto. Y no creo que me las vaya a pagar muy bien, ¿no? Claro, no, porque en esas negociaciones, eso pasa mucho. Vos ves cuando empiezan, porque alguien se quiere ir de la sociedad o porque dice, no, me voy a pasear a Europa y quiero venderla, y se las tiene que vender alguno de los propios accionistas. En esas sociedades que son cerradas. Claro, y privadas, o sea, empresa privada en el sentido de privadas, no de que son privadas, sino de que no cotizan públicamente. Entonces uno no tiene a quién venderle las acciones. Y bueno, nosotros, ojo, en esto me voy a ir un poco a la práctica, le aconsejamos a aquellas empresas que han crecido ya muchos, que salgan al mercado de las acciones, especialmente en las sociedades bilaterales, que te permite cotizar en Buenos Aires y en San Pablo. Claro. Entonces bien. En esa salida vos tenés, porque si le evitás el problema, y aparte de las luchas personales que se producen, ¿no? Sí. Que es una cosa habitual en el asesoramiento que vos tenés en los estudios, y generalmente los estudios casi te diría que tendríamos que seguir una carrera de psicólogos, porque hay muchas luchas personales entre los propios socios, y esto le evita eso. Vas bien al mercado, bueno, lo que vale en el mercado, ya está. Exacto. Es decir, cuando hay un precio transparente de mercado se hace mucho más fácil, pero la mayor parte de las empresas en Argentina no cotizan públicamente, son privadas, son cerradas. Entonces, eso da lugar a que existan diferentes apreciaciones de valor, porque el que se quiere ir piensa que lo suyo vale mucho, el que se queda adentro piensa que vale muy poco. Pero entonces una vez escuché una cláusula muy interesante en ese sentido, ¿no? Supongamos que estamos nosotros dos, Eduardo, vos y yo, en sociedad. Entonces yo me quiero ir de la empresa, o sea, yo quiero vender la empresa. Entonces vos fijarías un precio para comprarme mi parte. Quizás alguno de los que está escuchando esté en esa circunstancia ahora o pueda llegar a estar en el futuro. Sí. Entonces vos, Eduardo, me dirías, bueno, yo te compro tu parte porque soy el comprador natural. Lo que una vez escuché como una forma de resolver el tema ese de que vos pensás que vale poco y yo pienso que vale mucho es, al precio que vos me lo indiques, yo tengo el derecho a comprártelo a vos también. Claro. Es decir, es una de las cláusulas que se exactamente, de las que más se usa. De esa manera es justo, me vas a dar un precio en el cual si vos me das ese precio y yo considero que es muy bajo, yo tengo el derecho a comprarte esa parte a vos también. Y en la realidad pasa cuando en realidad el que dice que se quiere ir quiere comprarle al otro. Claro, y a veces son justamente parte de las estrategias, como decíamos antes. De estrategias se produce eso. Sí, es cierto. Una última de internacional. ¿Vos creés que Putin puede manejar todavía la frontera con China y manejar el mercado con Alemania o no? ¿A mí? No, a él. Ah, bien, mejor. Pregunta difícil, ¿eh? Realmente no. El doctor Lapera había decía así, señal, dice, bueno, esta no era para mí. Le voy a advertir al público que nosotros no preparamos las preguntas, ni jamás las combinamos. Entonces, es lo que surge de la conversación y surge de los propios títulos de los diarios, y que a veces hay que aclararle a los oyentes. El oyente a veces dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Escuchan a Putin y dice, ¿qué hago con Putin que influye acá, influye en el otro lado? Juega contra Alemania, juega con China, y en realidad me parece que Putin está gambeteando un poco para volver a afirmarse en lo que es la Europa Oriental y en manejar a la Europa Occidental vía el combustible y vía la calefacción, digamos. Vía el gas, claro, la provisión de gas. Claro. Bueno, ese es gran parte del problema con Ucrania. El problema de Ucrania es ese. El tema de los yacimientos de los hidrocarburos, es decir, la provisión de gas a Europa. Es decir, cuando uno se pone a analizar el aspecto político, siempre está el dinero detrás, siempre hay algún aspecto... a nadie le interesa un terreno que no tiene nada. Claro. Ahora, si el terreno tiene hidrocarburos, obviamente pasa a ser interesante. Pero ahí tenés una inversión de gran riesgo, es comprar acciones de los que son acopiadores de petróleo en Medio Oriente. Por ejemplo, hay una mujer que es una gran acopiadora de hidrocarburos, de petróleo sobre todo, en el Medio Oriente. Pero claro, hay que pasar entre medio de la bala. Y entonces ahí, en esa pasada entre medio de la bala, es ¿qué hago? Y si me conviene esta inversión. Y ahí es donde aparece esa famosa frase que los negocios son tener plata, tener inteligencia y tener coraje, ¿no? Eso es un
poco lo que... Coraje por no decir otra cosa. Sí, porque a veces lo digo, pero bueno. Y trato de obviarlo. Estás olvidando de un elemento que es clave, que es la información oportuna. Sí, bueno, no sé si entre la bala si tengo información oportuna. Soy entre medio de la bala. Pero eso puede ser la oportunidad, eso puede ser la diferencia entre poder arbitrar una ganancia considerable o no. De hecho, yo pienso que los grandes magnates del mundo lo que han tenido, además de esos tres aptitudes y factores que son claves para ser exitoso en el mundo de las finanzas y del negocio, es la información oportuna. Por ahí, acá el doctor Dapena nos puede aclarar este título, que es del cronista que se llama La Bicicleta. Sí. Dice, hubo una película que en el año 39 se llamaba La Bicicleta. ¿Y de qué se trataba? De esto precisamente. ¿De la bicicleta financiera? Sí, del 39. Dice, si cada dólar ahorro se hubiera vendido en el Blue, la ganancia hubiera sido de 6.836 millones de pesos. Bueno, partamos la base que eso es ilegal primero, ¿no? Pero uno tiene que hacer las aclaraciones siempre, porque es raro. Vender en el Blue es ilegal. Es decir, uno tiene que hacer el caveato, tiene que hacer la advertencia de que es ilegal. Pero a lo que se refiere el artículo es, desde comienzo de año se han comprado dólares para atesoramiento. Entonces la pregunta que se hace es, si todos los dólares que se compraron se hubiesen vendido en el mercado ilegal, ¿cuánto hubiese ganado la gente? Bien, vendiendo. Porque hay mucha gente que hace eso, sacando las que compra dólares para atesoramiento y después lo vende, lo compra a 8 y pico, en realidad es 10 y pico, pero lo computa eso como crédito para el impuesto a las ganancias. Exacto. Y lo vende a 14. Entonces es un chiquitaje, pero ese chiquitaje hubiese dado la diferencia de 6.800 millones de pesos para los que llevan adelante esta práctica. Aún me guía sobre tus mesas que nunca preguntan, y lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin ya. Con una mujer. 8:30 de la mañana, estamos ya en el cierre de Café de Economía con Eduardo Corrado por la Güemes. Y antes de irnos vamos a decir quiénes hicimos el programa. En la operación técnica, Martín Said; en la producción general, Milagro Soma. Y hoy tuvimos dos entrevistados de lujos. Están presentes con nosotros en la mesa Ariel Rufo y José Pablo Dapena. En la locución, Mario Neto, y quien les habla, Ana Heredia, y con la conducción de Eduardo Corrado. Bueno, les hablamos hoy en Café de Economía de muchos temas. Nos metimos en la historia, cuando nos metimos y les mostramos cómo era realmente lo que pasó en Inglaterra ahí por los años 60 con Lord Profumo, y donde mezclamos política, intriga, espionaje con la misma economía de ese momento. Estuvieron el doctor Rufo, que nos habló un poco de lo que eran los bancos centrales, y el doctor Dapena, que hace una brillante exposición de cómo se juega realmente en los mercados, cómo se hace el tema de las inversiones. Habla de la estrategia, la misma que a veces nosotros vamos nombrando. En esa estrategia que por supuesto nos lleva por distintos caminos. Tocamos los mercados, le dimos los precios. Mario nos dijo, y está preocupado por el valor del oro. Ana y por el diente que tiene que reponer. Por el diente que tiene que reponer. Ana dice, bueno, dame el diente que lo vendo y lo puedo llevar a Eduardo al cine, y el cine repuntó en cuanto a recaudaciones, y la verdad que la creación de cadena de cines es un buen negocio adicional para las empresas para que puedan recaudar fondos a tasa cero. Esto se hizo en los años 80 y pico, se hizo mucho en el circuito de la calle Santa Fe y de la calle Rodríguez Peña, donde hoy funciona un teatro. Son hechos reales de la economía argentina, hechos reales del mundo. Por supuesto, les tenemos que recomendar que estudien, que vayan. Los que hicieron carrera de grado, que hagan algún posgrado. Los que no hicieron ninguna, que hagan alguna de grado. Aunque sea para entretenerse, eso les va a adquirir cultura y ese va a ser el mayor capital que podamos tener. Y cerramos así con alguna frase. Podíamos parafrasear a Neruda y decir que hoy, luego de este programa, podemos escribir los versos más alegres. Y con esto nos vamos hasta mañana. Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla vinagrosa de sabiondos y suicidas,
yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel es de no pensar más en mí. AM 1050. Conectate con nosotros a través de www.güemesam.com.ar.